Un puesto, un trabajo directo de la minería, por lo menos genera unos 9 empleos indirectos. Y por eso hemos convocado esta mañana a don Eduardo Lanao Cleonares, que es el presidente de Prominería, porque ellos tienen también estrategias y propuestas para los candidatos que van a la segunda vuelta. Don Eduardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Saludar y felicitar que tengan este enfoque para que la minería también esté presente en la agenda política que definitivamente tiene que estar. Bueno, eso es el principal actor económico, las exportaciones que tenemos en minería. Ayer la publicación del diario Gestión en portada que hablaba del mayor repunte que ha tenido el cobre, sin duda es fundamental, teniendo en cuenta que el Perú está entre los primeros productores de cobre a nivel mundial. Claro que sí. Y eso que lamentablemente hemos perdido el segundo puesto con Congo, ¿no? Entonces, creo que resulta importante mirar la importancia que tiene la actividad minera en el Perú y además tomarlo en cuenta y hacer un llamado obviamente, a los candidatos que están presentando sus propuestas que entiendan la actividad minera y que al mismo tiempo también pueden encaminarla hacia la atracción de inversiones, porque esto requiere competitividad para el país también. Básicamente, ¿hacia qué aspectos de desarrollo minero apuntan las propuestas que tiene Prominería? En principio, lo primero y lo fundamental es garantizar la seguridad jurídica. Correcto. Porque cuando uno invierte, eso es necesario. Don Eduardo, eso se lee como reglas claras. Reglas claras. Correcto. O sea, tienen que haber reglas claras. Las empresas mineras, cuando vienen a invertir al país, o son inversiones también peruanas, lo que buscan es que esa inversión, que finalmente son altos costos de exploración, es una permisología minera que lamentablemente es muy larga, y muchos retos que se presentan, finalmente buscan garantizar sus inversiones. Por ejemplo, tenemos de otro lado el RIGI, este régimen de incentivo de las grandes inversiones en Argentina, ¿no? Que están buscando atraer inversiones, y entendemos que por un lado nosotros tenemos que cuidar y garantizar, pero ¿qué tipo de inversiones en minería? La formal, la responsable, la moderna, la de diálogo social y la que genera definitivamente un impacto positivo para el país. Hace un par de años, si no me equivoco más, en este Congreso Minero de Perumín se habló de la digitalización del sistema minero para poder justamente elaborar, iniciar todo este proyecto, que esta tramitología, esta permisología que demora tanto y que tanto reclaman los empresarios. El buzón único se estaba anunciando, ¿verdad? Para poder acelerar esto. ¿Cómo se ha desarrollado? Lo que pasa es que en el Perú siempre hemos tenido, hasta hace unos años, un tipo de minería que ha sido pues formal, responsable, sostenible, y por otro lado teníamos pues la extracción ilegal de minerales, que era pues una extracción sin títulos habilitantes, ¿no? Hoy en día lamentablemente se han creado figuras que distorsionan el concepto de minería. Ya. Y hoy día cuando tú involucras pues ilegalidad, minería ilegal, es como llamar pues medicina ilegal, no hay, ¿no? O sea, la minería tiene que ser un concepto claro y limpio. Entonces, en ese sentido, la trazabilidad que tiene que haber respecto a los minerales es fundamental. Por eso es que la fiscalización y la supervisión, sin importar el tamaño, tiene que darse de manera igual en todos, y también garantizar y establecer que el oro que finalmente sale del país, o el cobre que sale del país, o los minerales críticos que salen del país, tengan una trazabilidad adecuada. Y es ahí donde la tecnología funciona muy bien. El futuro de la minería y del mundo está puesto en los minerales críticos, ¿no es cierto?, que es la denominación que se le ha dado, y entre ellos está el cobre, que es, digamos, como explicábamos al inicio, el Perú es uno de los mayores productores. ¿Cómo tenemos que trabajar ahí? ¿Una nueva legislación? ¿Perfeccionar la que tenemos para alentar justamente la producción, entre las que creo que también está el litio, si no me equivoco? Y el Perú tiene importantes ya yacimientos que están en plena exploración. Sí, mira Ricardo, lo que se llaman normalmente los minerales críticos, para nosotros tendrían que ser minerales estratégicos, porque hay en el país. Entonces, la legislación peruana ha sido muy buena a lo largo de la historia, reconocida por el Banco Mundial, por diferentes países. Muchos países nos han tomado como referente legislativo. Y lo que hay que cuidar
es la naturaleza, por ejemplo, de nuestra concesión minera, cuidarla de verdad, cuidar que todos estos estándares se mantengan, que esta estructura legal que ha generado pues la seguridad jurídica para que todas las inversiones hayan venido al país se mantenga. Entonces, yo creo que es vital, creo que es fundamental entender que esa legislación no puede ser afectada, no puede ser, por ejemplo, hace poco veíamos un dictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que quería reducir el plazo para entrar, digamos, a producción, cuando, o sea, a 15 años, de 30 a 15. Eso no tiene sentido porque es desconocer el tipo de actividad minera que en el país demora bastante tiempo para el tema de la permisología, la exploración también es de alto riesgo, la exploración, y lo que nosotros, en vez de desincentivar, tenemos que incentivar que las inversiones vengan al país. Claro, además tiene que cumplirse con todos los estándares también de los pasivos ambientales, que es fundamental en poder cumplir esta nueva minería, en apuntar a esta minería moderna que cumpla justamente con la protección del medio ambiente. Yo quería ir a otro tema que es fundamental en el aspecto minero, don Eduardo Lanao, y es el de la minería ilegal, que tanto daño le hace no solo al sector minero, sino a la economía, y que lamentablemente blanquea pues dinero que viene, dinero sucio, y que hemos visto que incluso tiene una conexión directa con el crimen organizado. ¿Cuál es la propuesta de Prominería frente a este tema cuando ya digamos, este es un aspecto que no es de ahora, sino que el Congreso lo ha ido dilatando, por ejemplo, ¿no?, en poder acabar con la normatividad vigente? Claro, el tema, para empezar, como Prominería, nosotros creemos que la denominación minería ilegal debería llamarse extracción ilegal de minerales, poner en orden los conceptos, de tal manera que no tengamos que decir siempre prominería formal, ¿no? Entonces, porque la minería tendría que ser, pues, ya formal, ya responsable, ya sostenible, que genera diálogo social, que es fiscalizada, como sabemos es la actividad más fiscalizada del Perú. Y por otro lado tenemos lamentablemente este concepto de extracción ilegal de minerales que se le ha venido llamando para poder acomodarla dentro de la actividad minera como minería ilegal, que en realidad es extracción ilegal de minerales, y se ha disfrazado también de informal. Pero no podemos permitir en el país que durante tantos años se extienda un proceso donde muchas veces la actividad minera funciona sin títulos habilitantes, o sea, sin concesión minera, sin que el titular del derecho superficial, inclusive un pueblo originario, tenga que estar ahí siendo invadidos. Los pequeños productores mineros muchas veces invadidos por estos mineros ilegales, claro, disfrazados muchas veces bajo el manto de la informalidad. Es que se ha distorsionado el concepto, donde mucha gente entendía lamentablemente que el Reinfo era como un título habilitante que te permitía hacer actividad minera, y además los procesos de formalización, cuando duran demasiado, cuando duran tantísimo tiempo, al final pues terminan perdiendo su naturaleza, y por ende es que necesitamos también reglas claras, porque por un lado tenemos la actividad minera formal, responsable y sostenible, que genera de sus ganancias el 41 al 43% para el Estado a través de tributos, y por otro lado tenemos a una actividad cuyo resultado, así el 50%, por ejemplo, del oro, es ilegal en nuestro país, y eso es increíble, eso es increíble. Ahora, volviendo al tema de propuestas en materia minera para los candidatos que pasen a segunda vuelta, que probablemente, todo lo indica, serán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes disputen el 7 de junio la presidencia de la República. ¿Cómo deben actuar ellos cuando lleguen a la presidencia en cuanto a, por ejemplo, mayor tributación? Porque en muchos casos grupos de izquierda han reclamado siempre que es importante la minería, que es importante los tributos, pero que reclaman una mayor distribución de la riqueza. Entiéndase en todo caso por mayor recaudación por parte del fisco o beneficios para las poblaciones que se encuentran en las zonas cercanas a los complejos mineros. Es que yo creo que muchas veces no se conoce porque no se utilizan adecuadamente los ingresos que provienen a través de tributos de la actividad minera. Si la gente entendiera que, por ejemplo, del 100% de las utilidades, de las ganancias, o sea, entre sumas y restas, al final del año tú tienes una renta,
y de esas ganancias del 41 al 43%, dato del IPE, del Instituto Peruano de Economía, se van al Estado a través de tributos. Estamos hablando de que el Estado tiene un aliado estratégico, un socio estratégico que le da del 41 al 43%. En el impuesto a la renta de tercera categoría, la mitad se va al gobierno central y la otra mitad se va a canon, a los gobiernos regionales y locales, y en algunos casos, en menor medida, a las universidades nacionales de la zona. Y lo importante es utilizar adecuadamente. Cuando se dice en el Perú no hay capacidad de gasto, lo que en realidad hablamos es capacidad de gestión, perdón. Cuando hablamos de capacidad de gestión, es capacidad de gestionar adecuadamente nuestros recursos económicos, porque si no vamos a comenzar a ver récords en reservas económicas, récords en recaudación, récords en muchas cosas, pero si no se usa ese dinero adecuadamente, vamos a tener grandes problemas. Por ejemplo, obras por impuestos resulta ser ha sido una iniciativa perfecta para el desarrollo, dada la descentralización que tiene la actividad minera formal, ¿no? Pero por otro lado tenemos el embate de la minería ilegal y en algunos casos informal, disfrazada, la ilegal de informal, que más bien usa mercurio, no se respeta el convenio de Minamata. Yo he venido de la semana pasada a estar en el Foro Nacional de Minería de Colombia, y ellos, por ejemplo, decían que en el Perú todavía se usa así el mercurio, y era bastante retador, porque para ellos, inclusive por Minamata, es que están buscando cómo eliminar el uso del mercurio. Entonces, tenemos por un lado una minería formal, responsable y sostenible que genera del 41 al 43% de sus ganancias como tributos al Estado, y yo creo que lo que necesitaríamos más bien es agrandar la torta. ¿Qué significa? Atraer más inversiones. Hay 47 proyectos en cartera, deberíamos viabilizarlos, porque eso, además de generar tributos, como bien tú lo has dicho al inicio, genera empleos directos e indirectos, claro, genera desarrollo. La naturaleza de la actividad minera es descentralizada, entonces puede llegar a traer mucho crecimiento al país, siempre y cuando se utilicen los recursos del canon minero también adecuadamente y se pueda ampliar también la posibilidad de hacer iniciativas donde los privados puedan viabilizar los recursos. ¿Los empresarios mineros están dispuestos a conversar con la nueva autoridad, con el nuevo presidente de la República, para llegar a consensos respecto a el tema de la producción minera? Desde que yo tengo conocimiento, llevo más de 25 años en el sector minero, he visto que los empresarios siempre han tenido la voluntad de comunicarse con el gobierno. El problema muchas veces ha sido que no se entiende el mensaje, o a veces que caemos tristemente en errores o populistas de dar mensajes que en realidad no tienen sostenibilidad para el país, cuando el Perú es un país eminentemente minero, tradicionalmente minero, pero hoy en día bendecido por la actividad minera. Y creo yo que mientras el Perú primero tenga claro lo que sí es actividad minera, y cuando diga minería se refiere a formal, responsable y sostenible, y no se ensucie, se va a poder tener claro qué valor real genera. Y por otro lado, los empresarios, yo siempre he visto que no solamente tienen la voluntad, ellos cuando hacen una inversión, llámese un socavón, un tajo abierto, cuando hacen inversión en exploraciones que son millonarias, costosísimas, no es que te puedas llevar la inversión, es un costo hundido. Entonces, definitivamente, ellos saben que es una actividad de alto riesgo económico, porque finalmente ese costo hundido hace que no te puedas llevar todo lo avanzado, todo lo invertido, todo lo desarrollado en un país. Y por eso es que es tan importante generar garantías, y para ello siempre va a ser importante que se entienda la actividad minera. Nosotros somos una organización que buscamos visibilizar y hacer entender este tipo de minería, de tal manera que haga un ganar-ganar en nuestro país y en la región Latinoamérica, porque estamos en un momento en el que los minerales críticos, para nosotros estratégicos, son vitales, porque sin esto no hay tecnología y tampoco no hay transición energética. Claro, sin minería no hay transición energética. Y además, en medio de todo este contexto, el Perú está, digamos, es un actor importante para colocarse justamente a la vanguardia del sector minero en lo que significa energía global, la extracción de minerales, el desarrollo de las cadenas de valor, la innovación. Es decir, tenemos prácticamente todas las condiciones para ser una de las potencias mineras en el mundo. Y en esta coyuntura, donde el costo de oportunidad es maravilloso, la minería tiene ciclos.
hoy día vemos que mucha gente, y por eso también ha aparecido pues esta enorme cantidad de minería ilegal e informal, porque obviamente estamos en un superciclo minero. Eso nos queda clarísimo a todos los que estamos en el sector, pero por un lado el Estado tiene un reto bastante grande de poder, por un lado, incentivar inversiones formales, por el otro lado, desincentivar las que son ilegales, eliminar las que son ilegales con principio de autoridad, con fiscalización, con supervisión, y además poder aprovechar esta oportunidad y los recursos que vienen, 41-43% de las ganancias a través de tributos, reinvertirlos a favor de la educación, del desarrollo y el crecimiento, y eso es lo que pedimos además como compromiso a los candidatos que se presenten a la segunda vuelta, que por favor le den prioridad también a la utilización, pero que vean de dónde viene la fuente, ¿no? No hay que asfixiar a la gallina en los huevos polimetálicos, sino más bien agradecer, bendecir, fortalecer que esa actividad minera formal, responsable, sostenible, de naturaleza descentralizada, requiere el apoyo, el compromiso de todos los peruanos y principalmente del gobierno, ¿no? Si logramos esto, en muy poco tiempo, Ricardo, vamos a tener un país realmente ejemplo en la región. Y no solamente eso, sino que los jóvenes que hoy día me pueden escuchar van a tener más oportunidades, no solamente en presente, sino de cara al futuro, porque nuestros jóvenes también dependen de las actividades más importantes que tiene el país, como la actividad minera formal. Sin duda, que es muy importante. Muchísimas gracias, don Eduardo Lanao Cleonares, presidente de Prominería. Seguiremos conversando seguramente conforme avanzan los días y se van conociendo las propuestas de los candidatos que van a segunda vuelta. Muchas gracias.